Bienvenidos nuevamente. Vamos a revisar el tema relacionado al diagnóstico de la tuberculosis resistente como parte del proceso de capacitación que me venimos brindando. Y dentro de este diagnóstico de la tuberculosis resistente incluiremos los temas de las pruebas rápidas fenotípicas para detectar la tuberculosis MDR y aquella droga resistente, las pruebas rápidas moleculares de sondas de ADN, que es Genotype, la prueba de sensibilidad convencionales, los nuevos métodos. Dentro de ellos vamos a hablar un poquito de lo que corresponde al Expert TB-RIF y el procedimiento para la detección de TB resistente por pruebas rápidas. Como sabemos, somos un país altamente con tuberculosis resistente, con alta carga de tuberculosis resistente, y de ahí la importancia, el interés de ser oportunos en este diagnóstico. ¿Para qué? Para poder iniciar también tempranamente el tratamiento de la manera adecuada y a la necesidad del paciente. Para eso en el país contamos con pruebas rápidas a nivel mundial. Inicialmente también fue todo un boom la presencia de las pruebas rápidas, y en este caso inicialmente se empezaron con aquellas pruebas rápidas fenotípicas. Como sabemos, las fenotípicas nos permiten poder detectar a la micobacteria, pero a su vez también conocer si tienen o no resistencia a dos de nuestros principales medicamentos, como son isoniazida y rifampicina. Para este caso hemos considerado tocar el tema del MOTS. El MOTS es una prueba directa a partir de muestras de esputo que nos permiten hacer un diagnóstico simultáneamente de tuberculosis y de tuberculosis multidrogoresistente. Está indicada para poder conocer justamente la resistencia a estos dos medicamentos, que son isoniazida y rifampicina, y sus resultados son de corto tiempo, es decir, en un promedio de 7 a 14 días podemos tener los resultados para saber si esta cepa de micobacteria es o no resistente a uno de estos dos medicamentos o a ambos. En tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, negativa o paucibacilar se puede utilizar la prueba MOTS y está indicada antes o durante el tratamiento. Esta es una prueba que nació en el país, en el Perú, y que por lo tanto en la actualidad nos permite poder hacer un diagnóstico oportuno como prueba de sensibilidad rápida. La siguiente que estamos considerando y que debemos conocer es aquella prueba rápida a través del cultivo BACTED, el MGIT. Esta prueba nos permite hacer un diagnóstico de tuberculosis también y de sensibilidad a medicamentos de primera línea. Acá, además de isoniazida y rifampicina, incluimos algunos medicamentos adicionales como son el etambutol, la streptomicina y además en algunos casos adicionalmente tenemos a la piracinamida. Estos resultados nos permiten poder tener una amplitud de conocimiento de la resistencia a los medicamentos de primera línea, y a diferencia de MOTS, en este caso los resultados pueden estar un poco más antes, es decir, 4 a 12 días desde el cultivo positivo. Quizás esa es una condición importante, que el resultado lo vamos a obtener a partir y posterior a este cultivo positivo. La indicación, la detección para tuberculosis pulmonar y extrapulmonar a partir de muestras pulmonares y extrapulmonares. Quizás esta es una de las ventajas también del MGIT, que es que no solamente son para muestras pulmonares, sino que también adicionalmente podemos hacer el diagnóstico en aquellas muestras extrapulmonares. En aquellos casos de TB infantil, para los trabajadores de salud, pacientes con VIH, comorbilidades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica o tuberculosis del sistema nervioso central, y otras muestras que se pueden obtener a partir de órganos o tejidos extrapulmonares. La siguiente prueba forma parte de las pruebas que incluyen un poco la evolución que vienen tomando en este tema de diagnóstico. Las pruebas de fenotípicas pasamos a las pruebas moleculares.
Y las pruebas moleculares son importantes ya que nos permiten hacer un diagnóstico en menor tiempo de aquellas pruebas rápidas fenotípicas. Y dentro de ellas, la más importante con la que contamos es la prueba rápida molecular de sondas de ADN, conocida como Genotype. El Genotype nos permite hacer un diagnóstico mucho más oportuno que las pruebas fenotípicas. Igualmente requiere a través de una muestra directa de esputo o también a través de una muestra indirecta, a través de un cultivo positivo. Identifica el complejo de Mycobacteria tuberculosis y detecta estas mutaciones de resistencia que puede tener la micobacteria a dos de los medicamentos, rifampicina e isoniazida. El tiempo que nos permite obtener este diagnóstico de resistencia es mucho menor. Como sabemos anteriormente, hemos visto tanto en MODS como en MGIT que pueden tener entre 4 días y hasta 14 días. En este caso, los resultados los tenemos en 3 horas. Esto nos ayuda a tener mucho más rápido el diagnóstico y poder realizar un esquema de tratamiento adecuado para el paciente. Se realiza en el Instituto Nacional de Salud y en los laboratorios referenciales e intermedios que cuentan con esta prueba rápida. Las indicaciones: la detección directa e indirecta de la resistencia a isoniazida y rifampicina y la identificación del complejo Mycobacteria tuberculosis. ¿En qué casos? En los pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo. En pacientes que tienen tuberculosis frotis negativo o extrapulmonar, pero que cuentan con cultivo positivo. Y se puede realizar antes o durante el tratamiento. Lo que sí no recomendamos es que deba ser usado para monitoreo de respuesta al tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque ya lo vamos a ver también más adelante. En estos casos, y como lo mencionamos anteriormente, los cultivos convencionales son los que debemos realizar durante el monitoreo. La prueba de sensibilidad convencional, que constituye nuestro gol estándar. En este caso, como lo mencionamos, se hace el cultivo y acá hemos considerado importante mencionar a dos: las proporciones en agar en placa de primera y segunda línea, y esta se desarrolla en el INS y su indicación está en aquellos pacientes que tienen una prueba de sensibilidad rápida o de primera línea con resistencia a isoniazida, rifampicina o ambas antes o durante el tratamiento, y para aquellos pacientes con tuberculosis resistente con inadecuada evolución clínica. Asimismo, como parte de esta prueba convencional, tenemos al método de proporciones en medio Lowenstein-Jensen de primera línea. Estas pruebas nos permiten hacer un seguimiento y poder saber cómo va nuestro paciente desde un punto de vista clínico comparativamente con la presencia o no del crecimiento de la micobacteria, y que nos da la seguridad y el respaldo a las pruebas de sensibilidades rápidas. Algo novedoso que en el país ya está introduciéndose es, en este caso, uno de los nuevos métodos, y este se constituye en el ESPER NTB-RIF. Este es una prueba que no requiere un acondicionamiento grande, es un equipo pequeño que puede tener varios canales de 4 hasta 16 y 32, y que permite a través de cartuchos poder recolectar muestras y poder hacer un diagnóstico en mucho menos tiempo. Actualmente es adecuado para todos los tipos de laboratorios de los diferentes niveles con una infraestructura adecuada. Nos detecta la tuberculosis, pero además tiene un plus adicional, que no solamente nos detecta si es o no diagnóstico de tuberculosis, sino que a su vez este cartucho específico nos permite poder conocer si hay o no resistencia a la rifampicina en esta misma prueba. La posibilidad de tener el diagnóstico oportuno es que nos permite tener un resultado en 2 horas. En 2 horas, a través del ESPER, podemos tener el resultado de que si un paciente tiene tuberculosis, pero a su vez saber si es resistente a rifampicina.
y por lo tanto poder dar un tratamiento más rápidamente oportuno y adecuado, de acuerdo a la necesidad del paciente. Puede ser usada como prueba diagnóstica independiente. No debe ser utilizado para el monitoreo del tratamiento, inicialmente por el alto costo que tiene, pero a su vez porque la muestra además que utilizamos también debemos hacerla a través de una baciloscopía para el seguimiento y los cultivos, como anteriormente mencionamos. En este caso el ESPER más lo estamos recomendando para el uso del diagnóstico inicial, ¿no? Sobre todo en aquellos casos de poblaciones priorizadas o poblaciones vulnerables, ¿no? Nos permite hacer este diagnóstico más oportuno. Las pruebas de sensibilidad diagnóstica son requeridas para la detección de resistencia a otras drogas diferentes a rifampicina. Sí, es necesario de todas maneras hacer las pruebas convencionales para poder saber si hay o no hay resistencia, además de la rifampicina, a otras pruebas, no solamente las convencionales, sino aquellas que pueden ser también pruebas rápidas genotípicas. En este caso, el GeneSPER o NSPER NTB-RIF, a través de este cartucho, la muestra que se utiliza solamente se puede utilizar una vez y se desecha. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de las micobacterias para poder tener el ADN de estas micobacterias y con este ADN poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, en el caso del ESPER, las muestras que se utilizan a través de este ESPER solo se pueden usar una vez. Finalmente, en el tema de resumen como procedimiento para la detección de la TB resistente por pruebas rápidas, tenemos que toda persona con tuberculosis pulmonar debe ser evaluado por una prueba de sensibilidad rápida para detectar la resistencia a isoniazida y rifampicina antes de iniciar el tratamiento. Es decir, todo paciente que tiene tuberculosis pulmonar tiene que recibir su prueba de sensibilidad rápida. ¿Para qué? Para poder hacer esta detección temprana de resistencia a dos de los principales medicamentos antes de que inicie su tratamiento. Eso quiere decir que las muestras deben ser recolectadas antes del inicio de que el paciente pueda tomar su tratamiento. ¿En qué casos también la tuberculosis pulmonar frotis positiva debe hacerse la prueba molecular o MOTS? En la tuberculosis pulmonar frotis negativa debe hacerse el MOTS. Como sabemos, el MOTS lo utilizamos principalmente en aquellos casos en los cuales nuestro resultado de baciloscopía salió negativo. Pero también el ESPER, por la alta sensibilidad que tiene, es útil en aquellos casos que nos pueden salir con una baciloscopía negativa. De no acceder al MOTS o prueba molecular, debe hacerse el cultivo y las pruebas de sensibilidad convencional, como ya lo mencionamos anteriormente. Toda persona con prueba de sensibilidad rápida, resistente a isoniazida o rifampicina, debe tener un resultado de prueba de sensibilidad convencional a primera y segunda línea. Como sabemos, y volvemos a repetir, las convencionales constituyen nuestro gol estándar, finalmente porque son las de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y que nos permiten también conocer la resistencia a isoniazida o rifampicina. Pero no solamente a estos dos medicamentos, sino a otros medicamentos tanto de primera como de segunda línea. El resultado de la prueba molecular, en el caso del Genotype, como sabemos, nos la otorgan en 3 días una vez iniciado el proceso, y esta muestra que es recibida y que tiene un resultado es puesto a disposición de los médicos tratantes a través del sistema NEBLAB que utiliza el Instituto Nacional de Salud, y a través de ellos, de este sistema, nuestros establecimientos de salud pueden conocer el resultado de las pruebas rápidas moleculares para poder tomar las decisiones médicas que correspondan. No hay que hacer prueba de sensibilidad rápida en aquellos casos que ya fueron confirmados de TB-MDR. En estos casos, lo más recomendable es nuestra prueba convencional. Esto sería todo en relación al tema que nos ha tocado
Para el diagnóstico de tuberculosis resistente existe igualmente la norma técnica como lecturas complementarias a través de la iniciativa global de laboratorio para conocer un poco más de esta prueba novedosa que incluye al ESPER-NTB-RIF. Bibliografías adicionales en la capacitación para el manejo de tuberculosis y bibliografía igualmente que puede existir a nivel local y a nivel internacional. Muchísimas gracias.